Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Por favor, si me podrían confirmar si se escucha para empezar nuestra actividad, por favor. Se escucha, Luis. Gracias, gracias, hermano. Gracias. ¿Qué tal? Buenas. Bienvenidos. Voy a compartirles algo de lo que hemos estado haciendo. Pues hemos estos dos problemas. La clase había pensado algo y les había propuesto eso, pero creo que estamos en otra situación, no he hecho una buena lectura, creo, ¿no? Entonces, vamos a resolverlo y los que estén en la posibilidad de aportar, apoyar este trabajo, pues pueden hacer su aporte, ¿no? Económico. Eh, Eso es voluntario, ya no me hago problema. Bueno, lo vamos a resolver el ejercicio uno, el problema uno, lo que están viendo ustedes ahorita. El problema 2 se los voy a dejar planteado para ustedes. Vamos a dar unas pautas de cómo se puede resolver y pues para que ustedes lo puedan resolver. Lo importante para mí es transmitirles algunas bases, algunos conceptos fundamentales sobre la cual, bueno, según mi experiencia, se debe manejar para afrontar problemas de este tipo, pues, sin ninguna dificultad o sin ningún mucho complicaciones, ¿no? Eh, pues en ese sentido, pues vamos a empezar. Si tiene alguna consulta antes de empezar. Cualquier duda que ustedes tengan al momento de plantear, pues me dicen y la resolvemos. Bien, el problema plantea, ¿sí? Muy bueno, ¿no? Hola. Creo que ya. Vamos a empezar. Entonces, el problema trata de dos reactores en serie. Enfoquémonos en el diagrama para poder entender. Este es un ejercicio de que he sacado hay un libro de Wallace de problemas de ingeniería de las reacciones químicas. Está de ahí. Es un libro en inglés muy buenísimo. Lo recomiendo bastante. Pueden conseguirlo. Hay unas plataformas para descargar libros. Se llama Genesis Library. Pues, les puedo compartir igual el enlace y pueden descargar. Hay también otras plataformas como en Facebook, ahí donde publican libros. Igual creo que hay en grupos de ingeniería química y comparten, ¿no? O grupos de WhatsApp, o hay otra red social, no me acuerdo qué, pero ahí he visto que manejan bastante eso. Pero es el Wallace, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dos reactores conectados en serie. Hay una condición de alimentación a esta temperatura, a esta concentración para la especie A, aunque no especifica la estequiometría. Sabemos que el problema lo debemos resolver en base a esa especie A, ¿no? Y da la ley de velocidades, fácil de darse cuenta. Entonces da la concentración, el caudal, además da el tamaño de los reactores, ¿no? También da este caudal de la que se alimenta. O sea, aquí se divide, ¿no? El caudal fresco se divide aquí, en la mitad prácticamente, y ese caudal pues se vuelve a
juntar aquí en este mezclador con la alimentación fresca, ¿no? Las propiedades del caudal 1, que se alimenta el reactor 1, y la que está mezclándose con la salida del reactor 1, pues son las mismas, ¿no? En composición, temperatura y todas esas propiedades. Y esa mezcla es la que se alimenta al reactor 2 y sale cuando uno ve este tipo de problemas. Es fácil decir que el caudal, las reacciones en fase líquida, es decir, que este caudal total es lo mismo que sale aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por estos datos, ¿no? Densidad, CP que maneja. Entonces, además en fase líquida, pues ustedes saben que eso siempre va a cumplir, a menos que se diga lo contrario. Eso es lo primero que hay que entender. Bien, entonces, lo que nos pide, el problema, o sea, nos dice que los reactores operan en estado adiabático y nos pide calcular la temperatura y las composiciones, ¿no? Aquí bueno, tenemos que resolver los reactores. Para eso tenemos que calcular la temperatura en el reactor 1, que va a ser la misma que aquí, al igual que la concentración, y en el reactor 2 también. Pero hay que hacer una corrección aquí, ya que la composición de entrada pues, va a ser distinto a la salida del reactor 1, y distinta a la composición de la alimentación fresca. Entonces debemos hacer otro balance aquí para especificar estas condiciones, para luego resolver el reactor 2 y ya tendríamos prácticamente resuelto, es lo que pide el problema. Muy importante entender que la velocidad de reacción debe, en este caso, por ejemplo, lo primero que debemos darnos cuenta es que RA, dice, ¿no? Igual a CA elevado al cuadrado por la velocidad específica de reacción. ¿Eso qué significa? Que la reacción, la velocidad a la que se está llevando a cabo la reacción, está representada, está definida por mol de A. Es decir, mol de A que se consume por litro por tiempo, ¿no? En este caso, fase líquida, no hay, es la velocidad de reacción. Y eso mismo tiene que aplicar a lo que es la entalpía de reacción. ¿Por qué es muy importante eso? Porque cuando hacemos balance de energía, ya lo vamos a ver, pero muy importante para mí es que entendamos estos conceptos para que podamos entender, o sea, cómo darse cuenta ya en el balance. Vamos a representar de otra forma los balances en base a estos criterios, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en sistemas reaccionantes y tenemos leyes de velocidad, pues ustedes saben, por termodinámica hay una entalpía que entra, una entalpía que sale. Ahora, el cambio de esa entalpía, por ejemplo, en un reactor adiabático, va a ser igual a la entalpía de reacción, ¿no? Al calor o a la energía que la reacción en un sistema adiabático, decimos, ojo, y donde no hay trabajo. La agitación, pues, se considera que es despreciable en cuanto al aporte de energía al reactor. Entonces, ese cambio de entalpía a la entrada y a la salida, pues básicamente se va a deber al calor o a la energía que emite o que absorbe la reacción. Entonces, ahí, ¿cómo evaluamos esa energía? Esa energía, pues, se lo representa por esta propiedad intensiva. Esto ya viene definido, ¿no? Y aquí muy importante, por mol de A que reacciona. En caso de que, como en este caso no dice, se tiene que asumir eso, que es la reacción, en este caso es positiva, ¿verdad? Emite 9.000 calorías por mol de A, por cada mol de A que se convierte, ¿no? Entonces, ¿y cómo podemos cuantificar la energía total que desprende o que absorbe esa reacción? Multiplicando simplemente por la velocidad de reacción por el volumen, que básicamente serían los moles que se producen, ¿no? Así, conceptos muy importantes. Ahora, ese mismo criterio
sea, a todos los sistemas que ustedes estudien, un reactor tubular, un reactor batch, o ya sea en estado estacionario, en estado transiente, trabajen con reacciones múltiples, es básicamente energía, ¿no? Si cuantificamos la energía, entalpía que entra, entalpía que sale, y obviamente tiene que participar las energías que absorben o que desprenden las reacciones. En este caso, adiabático, básicamente va a ser igual, o sea, la variación de entalpía aquí respecto a esto va a ser igual a esta calor multiplicado por los moles que se conviertan de A en el reactor. Ahora, en sistemas donde no son adiabáticos, pues ahí en la ecuación aumentamos calor y si se considera la agitación, pues ahí se aumenta el trabajo, ¿no? Esos conceptos se lo tienen que tener bastante claro y van a ver lo fácil que va a ser resolver. Ya, entonces, hecho esa introducción, vamos a resolver. Lo voy a habilitar el pizarrón. ¿Cómo es esto? Ya. Entonces, se escucha todo bien, ¿no? Sí, Alvis, se escucha. Ya, positivo. Bien, entonces, tenemos aquí el sistema que estábamos usando. Aquí, decíamos que esto hay una concentración de sub 0, hay una temperatura sub 0, aquí hay un caudal 1, aquí en el reactor 1 va a haber un tiempo espacial 1, un tiempo espacial 2, un tiempo espacial 2, va a haber una concentración a 1, ¿no? Y aquí va a haber una temperatura 1, y aquí va a haber una temperatura 1 asterisco, vamos a colocar, y una concentración a 1 asterisco, y aquí va a haber una concentración 2 de salida y una temperatura 2 de salida. Bien, entonces, básicamente debemos utilizar los balances que conocemos. Obviamente las condiciones ya están dadas. Aquí el calor es 0, los reactores son adiabáticos. Cuando decimos que los reactores son adiabáticos, debemos tener presente en que la temperatura del reactor va a cambiar. En este caso, si la entalpía de reacción es positiva, pues la temperatura va a disminuir, ¿no? Igual en el reactor 2, o si la entalpía de reacción es negativa, hay un calor de reacción, ¿no? Negativa, es decir, exotérmica, y la temperatura tiene que aumentar, ¿no? Eso es adiabático. En cualquier reactor, la temperatura siempre cambia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente tomamos como sistema esto, el reactor 1, y empezamos a trabajar. Seguramente ustedes están, y yo les sugiero, antes de que hagan la deducción completa de lo que es el balance de energía, la ecuación, de donde se parte para este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, seguramente ustedes están familiarizados con esto, con la integral de temperatura de la habitación a la temperatura del reactor o la salida, en este caso me
sub 0 por la conversión por la entalpía de reacción a la temperatura a la que opera el reactor, más calor menos trabajo igual a 0. Un sistema diabático y donde no se considera sistemas de expansión o casos de expansión o de la agitación, el trabajo de eje se considera 0, pues se desprecia. Entonces, ustedes saben que este término básicamente representa el cambio de entalpía de este punto a este punto. Vamos a hacer con color para ir entendiendo y de ahí van a ver que es bastante. Alvis, creo que se escucha un poco bajo. Ya, me voy a acercar un poco más al micrófono. Sí, Entonces, básicamente decíamos, aquí justo donde está el B1, el caudal 1, hay una entalpía 1. Y aquí hay una entalpía 2, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que este término representa ese cambio, H1, H2. Obviamente, H1 es la suma de las especies de reaccionantes más los inertes con sus capacidades caloríficas por la temperatura y demás, ¿verdad? Y de ahí viene esta deducción, esta ecuación. Pero el concepto, el criterio, es que aquí hay una entalpía de entrada y una entalpía de salida, ¿verdad? Ahora, nosotros, analizando las condiciones del problema y los datos que nos proporcionan, pues no nos dan, por ejemplo, CPI, no nos dicen qué especies están participando, cuáles serían la composición de entrada y demás, solo nos especifica la densidad por el CP. Voy a ir anotando eso y vamos a analizar cómo podemos trabajar. No se puede ver el pizarrón. Ya, no importa. Pensé que se iba a ver el pizarrón más. Aquí ustedes están viendo densidad por CP. Hay muchos problemas que así ese dato proporciona, ¿no? O simplemente dice CP de la solución. Es claro que nuestro sistema podríamos asumir que es un sistema acuoso, ¿no? Un fluido en estado líquido. Entonces, ¿qué está representando densidad por CP? Si el problema no especifica CPI ni las especies, claramente, si hay inertes o no especifica. Entonces, ¿cómo debemos resolver? ¿Cómo asumimos esto? Se debe entender que este SP de la mezcla, del fluido que va a entrar al reactor, ¿no? Entonces, y se puede asumir bajo ciertas demostraciones que ya seguramente ustedes lo han visto, no quiero entrar mucho en detalle eso, es que el CP en estado acuoso, aunque haya cambio de reacción y se considere delta CP en la integral, no sé si están conmigo, tiende a permanecer constante, ¿no? O el CP, el cambio de la entalpía de reacción, que es lo que puede afectar al cambio de entalpía de aquí a aquí, pues es despreciable, ¿verdad? Esos criterios los hay que tener presentes. Entonces, ¿qué estaría representando eso? Bajo esas consideraciones, este es CP de la solución y densidad de la solución, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos plantear nuestro balance? ¿Cómo resolvemos? Utilizamos
el criterio de termodinámica que ustedes lo saben. Entalpía de entrada menos la entalpía de salida. Entonces, podríamos nosotros escribir simplemente así. Entalpía de entrada menos la... O sea, no estoy anotando específico, eso es muy importante entenderlo. Entalpía de salida menos el cambio, ya estoy considerando, ¿no? El cambio. Ese cambio de entalpía va a ser igual a ¿qué? Ese cambio va a ser igual al calor de reacción, ¿no es verdad? Al calor de reacción, que es energía que en este caso consume, es positivo el calor de reacción. La energía que consume por cada mol de A que se convierte. Entonces, aquí tendríamos que multiplicar, como esto es en entalpía total, aquí debemos multiplicar ¿qué cosa? Por ejemplo, esto que representa los moles de A que se han convertido. Puedo escribir FA sub 0 por X o simplemente, por ejemplo, yo puedo escribir la velocidad de reacción por volumen del reactor, que básicamente va a representar los moles de A que se están convirtiendo por tiempo, obviamente, ¿no? Por tiempo. Entonces, este también es un flujo, no olvidemos eso. Estamos hablando de flujos, ¿no? De energía, que en sistemas de flujo se considera entalpía. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Ustedes saben que puedo hacer esto específico. Aquí lo voy a anotar de entrada menos flujo másico. Aquí lo voy a anotar de entrada también para que vayamos del pie de salida igual al calor de reacción, velocidad de reacción por volumen del reactor. En masa, pues lo que entra aquí tiene que salir. Ese es el principio cuando se da simplemente CP de la solución y densidad de la solución, como es este caso, cuando no especifica el CPI ni la composición. Ahora, entonces, este flujo másico va a ser lo mismo. Entonces, puedo factorizar. Entalpía de entrada menos la entalpía de salida es igual a calor de reacción a la temperatura de reacción o la velocidad de reacción por esto. Y muy importante, siempre deben considerar esto, que la entalpía a cualquier temperatura, ¿cómo se define? Entalpía de referencia más temperatura de referencia a la temperatura que queremos calcular la entalpía por Cp por dT. Ya sea de una solución o de un componente de I, esto es válido, porque recuerden que la entalpía, la energía interna, es algo abstracto que nosotros asumimos de que estamos cuantificando energía, ¿no? Entonces, es en función a una entalpía de referencia. Entonces, si aplicamos esto aquí, aquí y aquí, ¿a qué ecuación vamos a llegar? Flujo másico, integral de la temperatura de salida, temperatura de entrada, Cp, la que nos está diciendo, la que está representando el Cp que nos da el problema ahí, por dT igual al calor de reacción por área B. Listo. Ahora, como no tenemos flujo másico, sino tenemos caudal, ustedes saben que eso es igual a esto. Entonces, te voy a anotar así. Temperatura de salida, temperatura de
entrada Cp de T igual a calor de reacción Rx, Ra por. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí para explicarles, para que estemos bien absueltos de cualquier duda, ¿no? Hemos partido de esta ecuación. En un sistema adiabático, el cambio de entalpía, ese concepto simple, el cambio de entalpía, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al calor, a la energía que puede desprender o absorber la reacción. Así de simple. Cuando no hay reacción y en un sistema, por ejemplo aquí, si no hay reacción, ¿cómo sería? Entalpía de entrada menos la entalpía de salida, no voy a anotar específico eso, olvídenlo eso ahí. Más calor menos trabajo, acuérdense de termo, esto es igual a 0, ¿verdad? Esto ahí. Entonces, el cambio de entalpía va a ser igual a 0 en un sistema adiabático donde no hay reacción. Pero donde hay reacción va a ser igual, ese cambio de entalpía va a ser igual a la energía que absorbe o desprende la reacción. Hemos partido de ese criterio, ¿sí? Así sencillo, de termo. Entonces, y hemos tenido presente este concepto básico, fundamental, para evaluar las entalpías de la solución. Así hemos definido esta entalpía. Entalpía de la mezcla, de la solución, del fluido en la que está contenido nuestras especies reaccionando. Se puede hacer eso, ¿no? Representar. Listo, a partir de ahí, pues hemos aplicado el flujo másico, lo podemos representar por la densidad, por el caudal, este Cp es de la solución y obtendríamos esta ecuación. No sé si hasta ahí tienen duda para ir borrando esto y seguir avanzando. Aprovecharemos, tenemos 2 minutos. Voy a crear otro enlace más para terminar de resolver el ejercicio. Ya, entonces no habría consultas, ¿no? O algo que aclarar, no sé, con confianza, estamos justamente para eso, ¿no? Para apoyarles. Bien, entonces voy a borrar esta parte. Lo hagamos en Paint, ¿no? Sí. Ya lo voy a copiar esto a Paint mejor, para que no estemos volviendo a hacer nada de eso. Vamos a hacerlo en Paint.
Bomba, bomba. Chance que muera esto. Vamos a sacarle una captura. Ya. Voy a crear otro enlace, pues nos abandonar.
Bien, buenas, vamos a continuar. Escúchame, un poco complicado, algo en la compu está fallando. No he podido abrir mi Paint. No sé qué habrá pasado, quería terminarlo ahí. Pero vamos a terminarlo. Bueno, creo que ya, espero que ustedes igual lo estén trabajando conmigo. Eh, Vamos a continuar, ¿de acuerdo? Habíamos llegado a escrito el balance de energía y habíamos llegado a esta ecuación, ¿no? La densidad por el caudal 1 que alimentamos al reactor. Asumimos un CP constante en fase líquida, se puede asumir eso, ¿no? Una capacidad calorífica. Era la temperatura de entrada, ¿verdad? Menos la temperatura 1, si lo vamos a escribir. Esto es igual al calor de reacción específico, recuerden, multiplicado por la velocidad de reacción por el volumen, que sería la cantidad total de moles de A que se forman, o que se consumen en este caso. Cuando escribimos esto, debemos tener el cuidado de que es una cantidad, o sea, en esta parte está representando la cantidad de A que se forma, ¿de acuerdo? No necesariamente tiene que ser negativo, ¿no? Simplemente está representando los moles de A que se han consumido, que, como ustedes saben, es igual a eso. Ahora, el problema nos pide calcular tenemos la temperatura de entrada, tenemos el CP, y podemos jugar un poco con esta ecuación. Densidad CP, la temperatura de entrada. Lo voy a poner T sub 0, porque eso es lo que entra, ¿verdad? Igual al calor de reacción por la velocidad de reacción por el tiempo espacial del reactor 1, ¿verdad? Aquí vamos a especificar también 1, ya que estamos trabajando en el reactor 1. Recuerden que tiempo espacial es igual al volumen sobre el caudal volumétrico. El balance molar. El balance molar sería igual, o ¿cómo sería? Los moles que entran sería el caudal 1 que hemos representado por la concentración A sub 0 menos lo que sale es el mismo, dijimos, es fase líquida, el caudal no cambia, CA1 más RA1 por el volumen del reactor 1 igual a 0. Y aquí podríamos factorizar, decir CA sub 0 menos CA1 más RA1 por el volumen del reactor 1 y aquí puede ser CA sub 0 menos CA1 más RA1 tiempo espacial no igual a 0. Ese sería nuestro balance molar. Ahora, aquí en esta parte de la velocidad de reacción sí debemos considerar el signo, ya que es un balance molar, porque A se va a consumir, ¿verdad? Eso siempre hay que tener presente. Bien, entonces, aquí ya podemos apreciar, recordemos que la ley de velocidad está definido para A, como K sea al cuadrado, que sería la exponencial de, no me acuerdo, la exponencial 10 menos 4000, es 4 sobre la temperatura,
sea al cuadrado, ¿verdad? Ese sería la velocidad de reacción, la expresión de velocidad de reacción. Obviamente aquí es negativo, ¿no? Se consume A. Entonces, ya ustedes pueden apreciar que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Voy a reescribir el balance molar, ya reemplazando la... No, vamos a hacer esto, para combinar más fácil. Sea 1 igual a menos RA1 tau 1, ¿verdad? O si no, sea 1 menos sea sub 0 igual a RA1 por tau 1. Entonces, nosotros podemos combinar en el balance de energía, temperatura 1 igual al calor de reacción por CA1 menos CA sub 0. Esto sería ahí. Entonces, ya tendríamos esta ecuación. Y vamos a despejar la temperatura 1 para ya tener, así que sería esto, temperatura 1 igual a temperatura 0 ¿verdad? Temperatura 0, aquí sería el calor de reacción, aquí sería CA1 menos CA sub 0 densidad por Cp. Entonces aquí sería positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí esta diferencia que estaría representando la cantidad de conversión sería negativa. Entonces, como es endotérmica la reacción, se supone que este término tiene que restar, ¿verdad? Ese cuidado siempre hay que tener. Entonces aquí va a ser, o si no, lo colocamos T1 igual a T sub 0 menos delta H de reacción, sea sub 0 menos CA1. Densidad Cp. Listo, tendríamos esta ecuación y ahí vemos que necesitamos sí o sí otra ecuación para evaluar la concentración de A1, que básicamente sería el balance molar. Entonces aquí sería Ca sub 0 menos Ca1 igual a la exponencial 10 menos los 4000 dividido entre T, sea a ver, sea 1 al cuadrado por tau 1. Aquí está esta ecuación y listo, tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2 para resolverlo simultáneamente y bueno, me han
sugerido que hagamos simplemente la parte matemática, no perder mucho tiempo en la resolución, pero les voy a dar las respuestas. CA1 les va a salir 2.7803 molar y la temperatura 1 les va a salir 378.03 Kelvin. ¿De acuerdo? Siempre tener presente, tal vez aquí sea algo, uno a veces tiende a confundirse, pero en un sistema adiabático solo debemos tener en cuenta si la reacción es exotérmica o endotérmica, para que sume o reste. El modelo matemático para un CSTR siempre va a ser ese, va a tener siempre esa forma, ¿no? Obviamente aquí, nosotros, de acuerdo al planteamiento que hicimos, aquí hemos introducido concentraciones, ¿no? Y pueden trabajar con conversiones y demás. Entonces, eso, ¿no? Aquí, como esto es endotérmico, entonces esto va a ser positivo. Ahora aquí esto va a ser positivo. Esto representaría la cantidad de moles de A que se han consumido. Y esta sería la energía que básicamente es Tito, ¿no? Es Tito, la energía que haya consumido la reacción. Listo, entonces a este T sub 0 pues va a restar y la temperatura obviamente va a bajar, como se puede ver aquí. Y eso es lo que tiene que suceder. Voy a sacar una captura y vamos a ir avanzando. Si tienen preguntas, por favor, nos las ponen en el chat o si no, lo vamos resolviendo. La página 2. Bien, entonces, retomando el ejercicio, tenemos este es nuestro sistema. Aquí hay una división y este se mezcla, ¿verdad? Y hemos hallado la concentración aquí, la temperatura 1, para resolver el reactor 2 debemos evaluar las propiedades aquí a la entrada, es decir, sea asterisco 1 y temperatura asterisco 1. Para llegar a calcular esto y la temperatura 2. Según el problema, también es adiabático. Bien, primero calculemos la concentración a 1 asterisco. ¿Cómo vamos a hacer eso? Básicamente hacer un balance aquí donde se mezcla, ¿no? Donde se mezcla. Aquí recordemos que hay un B sub 0. Y ese B sub 0 se repite aquí. Y este B sub 0 tendría que repetirse también aquí. Entonces así vamos haciendo. Aquí habíamos puesto esto. Aquí sería B1. Y aquí, recordemos, según el ejercicio, vamos a tomar los valores. ¿Dónde está? Aquí está. Esto es 1000. Y este B1 sería 500, ¿verdad? 500. Los volúmenes, no se olviden, 250 litros. Eso vamos a ir anotando. Aquí la concentración, la alimentación fresca es 5 molar. Entonces, este es 500. Este también tendría que ser 500. Este sería 1000, ¿verdad? Y hacemos el balance molar en este mezclador. Sea sub 0 por 500 más CA1 por 500, eso tiene que ser igual a ¿qué? Al CA1 asterisco, que es lo que estamos buscando, este es 1000 por si acaso, por
1000. Entonces, de aquí tendríamos CA1 asterisco igual a 0,5 0,5 por CA sub 0 más CA1. Entonces, de ahí ya calculamos, con esta ecuación ya calcularíamos. Y también tenemos que evaluar la temperatura 1. Entonces, para eso, pues hacemos también un balance energético entálpico, en este caso, ¿no? Entonces, el flujo másico, aquí lo vamos a llamar flujo másico 1, ¿sí? Aquí vamos a llamarlo un flujo másico, aquí vamos a llamar un flujo másico asterisco. Ya, así está bien. Sub 0' lo vamos a colocar, ¿de acuerdo? Entonces sería el flujo másico sub 0 asterisco por su entalpía, entalpía sub 0. Esta entalpía estaría las condiciones de esto, básicamente hay que tener en cuenta la temperatura ahí, más el flujo másico 1 por su entalpía 1. Esto sería igual al flujo másico asterisco por su entalpía, ¿verdad? Listo. Ahora, el flujo másico asterisco es igual al flujo másico sub 0' más el flujo másico 1. Entonces, combinando estas dos ecuaciones y aplicando la definición del cálculo de entalpía, vamos a poder resolver la temperatura 1 asterisco. ¿Cómo sería? Flujo másico sub 0', me voy a apurar un poquito. Este es 1. Flujo másico sub 0' por entalpía asterisco más flujo másico más flujo másico 1 por entalpía asterisco. Este es por si acaso positivo, el signo, o sea, no sé por qué no ha pintado. Entonces tendríamos flujo másico sub 0', H sub 0 menos H asterisco más flujo másico 1, entalpía 1 menos la entalpía asterisco. Eso va a cumplir, eso es igual a 0. Bien, entonces, por los flujos mágicos no se preocupen. Recuerden que eso es igual al caudal por la densidad, ¿verdad? Las entalpías. La entalpía se puede calcular a partir de un estado de referencia, dependiendo cómo defines la entalpía de referencia, a esa entalpía de referencia arbitrario, hasta la temperatura a la que queremos, un calor sensible, que estaría representando esto. Más si consideras, por ejemplo, cambios de fases, dependiendo siempre a esto, aquí una entalpía de cambio de fase, ¿no? Para llegar a calcular eso.
Si aplicamos esta ecuación a estos dos términos, pues vamos a llegar a 0' a tener esto, entalpía de referencia más la integral de temperatura de referencia, Cp de T. Este sería temperatura sub cero, ¿verdad? Menos la entalpía de referencia integral de la temperatura de referencia hasta la temperatura, este es asterisco, ¿no? Hasta la temperatura asterisco. Cp de T, esto vendría así, y ahí se simplifica esto. Solamente estoy desarrollando esta parte, luego vamos a aplicar al otro, ¿de acuerdo? Sería el mismo principio, ¿no? Entonces aquí tendríamos la integral de la temperatura asterisco a la temperatura sub cero, ¿no es verdad? Cp por dt. Más el flujo másico 1, la integral de la temperatura asterisco a la temperatura 1, Cp dt igual a 0. Si se dan cuenta, pues hemos llegado a definir los cambios de entalpía básicamente donde no hay cambio de fase, ¿no? Y básicamente eso es calor sensible. Entonces, integrando sub 0' aquí va a ser Cp, la temperatura sub 0 menos la temperatura asterisco, más el flujo másico 1, Cp, temperatura 1 menos la temperatura asterisco, igual a 0. Esto va a ser igual al, ¿cómo hemos definido esto? Ya, el caudal sub 0' por la densidad por Cp, T sub 0, T asterisco. Este sería el caudal 1, sería esto, ¿verdad? El caudal 1 por su densidad, ese sería el flujo másico, por su Cp, temperatura 1 menos la temperatura asterisco igual a 0. Entonces, ya tendríamos la ecuación para calcular los Cs se pueden simplificar. Y aquí tendríamos sub 0', voy a desarrollar un poquito, T asterisco, más el caudal 1. Y ahí está, por ejemplo, básicamente va a salir un promedio ponderado, ¿no? Pero estamos demostrando que sale a partir del balance de energía. El caudal 1 por la temperatura asterisco igual a 0. Entonces, aquí, así, así, aquí. Aquí era menos, ¿verdad? Y aquí va a ser más. T asterisco va a ser igual a ¿qué? Al caudal sub 0. Voy a hacer en la otra hoja. Escucha, 2 hojas no se puede. Ahí está. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A ver.
Sub 0' T más, este sería T asterisco, pucha, 1, aquí sub 0, ¿verdad? Uno sub 0 y dividiría el sub 0' más el 1. Sub 0' más el 1. ¿Listo? Con esta ecuación llegaríamos a calcular la temperatura de entrada, ¿no? Para el reactor 2. Entonces, les voy a proporcionar hasta aquí los resultados para que ustedes trabajen. Un segundito, por favor. Les voy a dejar nomás un cachito que vean eso. Bien, entonces les voy a proporcionar esos datos. El T asterisco les sale 389.02 Kelvin y la concentración de A1 asterisco que habíamos denominado sale 3.9 molar, mol por litro. Bien. Así tiene, claro, aquí tiene más de 3.9, está bien. Ya. Entonces, a ver. Es el mismo planteamiento para el reactor 2, es la misma lógica y va a salir dos ecuaciones con dos incógnitas. El
balance de energía y el balance molar, la ecuación de diseño, y ya con eso prácticamente estaría resuelto el problema, ¿no? Entonces, vamos a ver, 7 minutos. Bien, entonces voy a terminarlo de plantear hasta... Voy a crear otro enlace más para darles pauta de cómo se puede resolver el problema 2, ¿de acuerdo? Entonces, en el tiempo que queda voy a tratar de llegar a las dos ecuaciones que necesitamos, ¿no? Entonces, básicamente serían el mismo criterio, densidad Cp, temperatura, en este caso, lo vamos a llamar 2, no, sería esto así, el asterisco menos la temperatura 2, ¿no? Igual al calor de reacción, a la temperatura de reacción. Algo que me olvidaba era esta calor de reacción. En muchos casos puede variar, ¿no?, con la temperatura. Entonces, en estos casos donde no conocemos la estequiometría, básicamente no conocemos la estequiometría, pues podemos asumir que no cambian. Aunque generalmente en las fases líquidas es así, no cambia mucho el efecto del delta Cp, es prácticamente insignificante comparado al cambio de entalpía en sí, ¿no?, de entrada y de salida. Eso seguramente ya lo han visto, pero en este caso, por el simple hecho de que no conocemos la estequiometría, pues podemos asumir que no cambia con la temperatura. Entonces esto va a ser GDA2 por volumen 2 del reactor. Y el balance molar sería CA1 asterisco menos CA2 más RA2, tiempo espacial 2. Aquí me estaba olvidando, por si acaso, esto, ¿verdad? Bueno, aquí ya pueden colocar sub 0, ¿no? Porque recuerden que del balance hemos demostrado que aquí es 1000. Y eso se va a cumplir siempre. Esto es así. Este es así, ¿verdad? En un sistema acuoso, si tomamos como sistema los dos reactores, pues el caudal de alimentación fresca va a ser igual al caudal de alimentación de salida. Siempre eso se va a cumplir. Entonces, aquí me estaba olvidando esto. Esto sería igual a 0. Ya tienen las dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? La temperatura 2 y la concentración 2. Les voy a proporcionar también los resultados para que ustedes lo trabajen. La temperatura 2 les va a salir, a ver, este CA2, ¿dónde está? Un segundito, sí.
Entonces la temperatura 2 les tiene que salir 378.03 Kelvin. Y esto les tiene que salir 2.803 Kelvin. Bien, entonces, cualquier consulta, nos queda un minuto, igual lo pueden escribir al WhatsApp, les voy a apoyar, como dije, entonces igual voy a hacer un video de esto para que igual ustedes puedan tener a disposición, ya un poco seguramente más detallado, ¿no? Estaba preparando hoy en la mañana. Entonces voy a crear un enlace más para darles pautas de cómo pueden resolver el ejercicio, el problema 2, por lo menos unos 10 minutos, ¿de acuerdo? Entonces les espero en el otro enlace. Ok, Alex.
Bien, vamos a plantear de alguna manera, les voy a dar unas pautas, les dije, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Pero, bueno, estos dos ejercicios les recuerdo que están extraídas del libro de Wallace. Es un libro de reactores. Eh, Está en la página 125, 125 y el otro está 127. Eh, bueno, les había comentado al principio, pues, este es voluntario, ustedes pueden apoyar y quería recalcar de que y estos dos problemas yo lo voy a subir a las redes sociales. Estoy haciendo un video para los dos, entonces van a tener a su disposición todo el material. Ustedes voluntariamente pueden apoyar el trabajo. eh, Se pueden contactar conmigo. Yo hasta las 10 de la noche esto yo lo voy a subir. Entonces, eso quería decirles, ¿no? Bien, ¿en qué consiste el problema? A ver, eh, nos da la estequiometría, también es un CCTR, tiene una recirculación y en la recirculación tiene un calentador, ¿no? Seguramente es un calentador, no tenía un esquemita aquí para indicar la flecha, pero es un calentador, ¿de acuerdo? Nos da también el modelo cinético. Eh, lo que nos pide calcular es, aquí está, vamos a plantear un poquito. Bueno, según el esquema, ¿no? Nos da un caudal, que son los 600 litros por hora, y hace mención al soluto, ¿no? En este caso, a la especie A de la estequiometría, y da también un flujo para el agua. Seguramente es una reacción en fase acuosa, ¿no? Eh, Aquí en la recirculación nos da el dato de temperatura. A la entrada también. Voy a ir anotando eso. Entonces, T sub 0 es 300 Kelvin. Y aquí la temperatura del reciclo dice que es 350. Y siempre en estos, cuando ustedes trabajan con balance de energía, con sistemas reaccionantes, el calor de reacción tienen que fijarse. En este caso es endotérmica, ¿verdad? Por eso creo que lo ponen, o sea, para tener una visión clara de que, con lo que estamos tratando, ¿no? El caracterizar, tener bien definido el sistema, qué es lo que está pasando, entenderlo bien el problema. Seguramente consume y hay que asumir que también es un reactor adiabático, ¿no? Es adiabático. Eh, ¿Por qué asumimos que es adiabático? Es porque, eh, por ejemplo, no vemos datos del coeficiente global de transferencia de calor, ni ningún dato que relacione eh, flujos de enfriamiento o de calentamiento, ¿no? Y además aquí hay un calentador. Entonces, podemos resolver el problema en ese estado, en, en un sistema considerando que es adiabático, a menos que el problema diga lo contrario, ¿no? Entonces, resolvemos considerando que es adiabático, la temperatura baja y por eso lo pone aquí un calentador, ¿no? Calienta a 350. Aquí 300 seguramente baja por el calor de reacción que nos dice. Nos da el tamaño del volumen
Eso significa que debemos calcular aquí sí o sí este flujo de A, ¿no? O la conversión aquí. Es una sola reacción, entonces podemos trabajar en términos de conversión también. El problema hace mención también a capacidades caloríficas para el soluto, para A, dice. Entonces, y hay una mezcla, ¿no? Como que te especifica un flujo másico de agua, después hace mención al, al soluto, en este caso al reactivo, y como que medio que es un poco así como lo podemos ver, medio difícil, cosas así. Sin embargo, con ese simple criterio que habíamos dicho en un sistema adiabático, cambio de entalpía de la entrada respecto a la salida, o sea, ¿cómo tenemos que considerar estos tipos de sistemas donde hay reciclo? Primero, entender que la reacción es en fase acuosa, en fase líquida, y por este agua debe ser fase acuosa, no especifica clarito. Entonces no hay cambio de densidad. ¿Eso qué significa? Que yo debo tomar todo, inicialmente analizar los caudales, siempre. Debo tomar sistema todo, el reactor más el reciclo. Entonces digo que el caudal aquí es igual a la salida aquí. Lo primero, bueno, según cada uno puede interpretar, pero yo sugiero que se haga eso. Entonces, eso primero, y ahí ya de ahí vas, trabajas aquí, ¿no? Ya sabes que este caudal es esto y aplicas la definición de recirculación aquí. Puedes calcular recirculación o flujos como tal, ¿no? Inclusive aquí ya está dando el flujo de la recirculación, el caudal de recirculación, que podemos calcular aquí. Pero en caso de que no haya estos flujos, tomas esto, defines esto y haces balance aquí, con eso relacionas. ¿Relacionas qué? Una vez que hagas eso, tienes que tomar como sistema esto, el reactor. Tomas el sistema del reactor así como lo ves. Tiene dos entradas y una salida, ¿no? Haces los balances molares y de energía y básicamente con eso se tendría que resolver. Obviamente ahí va a haber, por ejemplo, aquí hay un flujo de recirculación, pero ya has analizado el sistema global y aquí y con eso se va a complementar. Básicamente ese es el criterio para tratar con este tipo de sistemas. ¿Qué más? Ahora, aquí, por ejemplo, al tener estos flujos, eso seguramente está especificando de que debemos tratar recordemos, ¿no? Aquí hay una entalpía total que es igual, o sea, no estamos considerando eh, eh, entalpías molares parciales, sino simplemente estamos asumiendo que no hay esos cambios de entalpía debido a la composición. Entonces simplemente va a ser la suma, ¿no? La entalpía total aquí va a ser igual a la entalpía que aporte el agua más la entalpía que aporte el soluto en este caso. Y no tendríamos que asumir que aquí nos está alimentando B, porque el problema en ningún momento no especifica, ¿no? Si es que no especifica, entonces tendría que interpretarse de que aquí el YB sub 0 es igual a 0. Pero, entonces, partiendo de ese criterio, para hacer el balance de energía, aplicamos eso. La entalpía total aquí es igual a la entalpía que aporte el agua más el soluto, más lo que estaría entrando aquí. Eh, como es un reciclo, pues aquí debe haber agua, debe haber A y debe haber B, ¿verdad? Entonces consideramos eso también aquí a la entrada. Y aquí a la salida, los mismos, tendrías que considerar los tres, hacemos el balance entálpico. El cambio total de ese balance entálpico en un reactor adiabático tiene que ser igual al cambio de la entalpía de reacción, ¿no?
básicamente eso. Y obviamente aquí inclusive ya nos están dando algunas relaciones colaterales, ¿no? Nos dice mm, que aquí el caudal, aquí en la salida, es 5/6 de lo que estaría saliendo aquí, ¿verdad? Y ahora, muy importante también tener en cuenta que muchas veces, seguramente, a ver, aquí en este problema podríamos trabajar en términos de conversión aquí. Y esa conversión es por paso, ¿no? Es en el reactor. También puede haber, por ejemplo, aquí datos que puedan permitir, en este caso no, pero pueden permitir calcular la conversión aquí. Entonces, y haciendo, en el Fogler está bien detallado, hay una relación entre conversión global y la conversión por paso, ¿no? Hay que tener en cuenta esos conceptos. Bien, básicamente eso les quería compartir. Muchas veces aquí, por ejemplo, eh, como es balance de energía y hay cambios de, de temperatura, ¿verdad? Entonces, recordemos que dependiendo del modelo cinético también, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿por qué está calentando, digamos? Debe estar calentando para acelerar la velocidad de reacción, ¿no? Según el modelo cinético que está proponiendo. Entonces, ahí está colocando un calentador y muchas veces se lo coloca eso. Y aquí, por ejemplo, nos pueden dar el caudal del flujo del fluido que está calentando, el fluido reaccionante. Entonces, a partir de eso, igual se puede calcular el flujo, ¿no? Así analizando como intercambiador de calor, es como en termodinámica, ¿no? Básicamente eso, ¿no? En estos reactores de flujo, es analizar entalpías, básicamente. Y eso, tratar de dominar esa relación, esa conexión entre, o la conversión de entalpía expresada en términos de capacidad calorífica y la temperatura. Y con eso van a ver que fácilmente se va a poder resolver. En resumen, pues van a tener seguramente ecuaciones, pero básicamente va a ser dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, si ustedes analizan aquí caudales más, puede ser más, pero que básicamente se puede reducir a dos ecuaciones, que va a ser el balance de energía para calcular la temperatura y la conversión, que estaría metida en el balance molar y ya estaría. Solo les recomiendo es que eh, lo, lo traten de hacer las ecuaciones, los balances, así, entalpía de agua más entalpía del soluto más la entalpía de B, ¿no? Sí, eso debemos, por eso nos está dando estos flujos. Eso para terminar. Eh, no sé si tiene alguna duda, si no habría, pues vamos a terminar aquí. Y lo voy a subir, como dije, estos dos problemas para que ustedes lo puedan tener a disposición. Y eh, cualquier aporte es voluntario y voy a eh, pedirles que los que puedan hacer eso se comuniquen conmigo para coordinar. Eso sería, y pues agradecerles, y estamos aquí para apoyarles, ¿no? El conocimiento se debe compartir, ¿no? Entonces, partimos de ese criterio. No hay de qué, no hay de qué. No, no, no pasa nada. Entonces, estamos... Ya. No, pues gracias a ustedes por participar. Ya. Entonces, cualquier cosa, estamos en contacto y pueden abandonar la sala.
Vamos.